Bueno, buenos días y muchas gracias por invitarme a estar hoy aquí y compartir esta jornada con vosotros. Bueno, yo efectivamente trabajo en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que es una institución nacional, dependemos del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. Tiene 130 centros repartidos por toda España y uno de ellos es la Misión Biológica de Galicia, que está situado aquí en Pontevedra. Trabajamos en ciencias agrarias y entre ellas hay un grupo, el de viticultura, que es el que dirijo. Aprovecho la ocasión para invitaros a todos a visitarnos cuando queráis. Mi charla, bueno, yo voy a hablar de la diversidad vitícola como un recurso saludable y de interés gastronómico. Sobre alimentación y salud hemos trabajado en un proyecto muy grande, biofuncional, que a lo mejor os suena, en el que estudiábamos diversos alimentos típicos de Galicia. Estudiábamos sus características beneficiosas para la salud. Voy a centrarlo en la vid, que es el tema en el que yo trabajo, pero bueno, aprovecho para decir que hay muchos alimentos aquí en Galicia, el grelo, la berza, algunos productos del mar, únicos, especiales y con características muy interesantes a nivel gastronómico y también relacionadas con la salud. A ver, para pasar tengo que darle al... A ver cómo hago... no, es con avance de página. Bueno, desde el punto de vista botánico, la familia de las vitáceas tiene muchísimas especies, como veis aquí en este esquema que os pongo, pero solo una de ellas, la Vitis vinifera, da frutos con unas características adecuadas tanto para su consumo en fresco, como uva de mesa, como para la elaboración del vino. Entre la Vitis vinifera tenemos dos tipos, la Vitis vinifera silvestris, que es la que crecía en los bosques antiguamente, y la Vitis vinifera sativa o vid cultivada. ¿En qué se diferencian unas de otras? Bueno, botánicamente se diferencian en que la Vitis vinifera silvestris tiene... aquí no sale la misma imagen, ¿no? A ver, vamos a ver. No sé por qué no me pasa la diapositiva. Me pasa en mi ordenador, pero no aquí. Ahora está. Vale, ahora va con un cierto retardo, ¿no? Vale, perfecto, muy bien. Bueno, se diferencian desde el punto de vista botánico en que la vid silvestre tiene plantas con flores hembra y plantas con flores macho, y la Vitis vinifera sativa o vid cultivada tiene flores hermafroditas. Bien, todas las viníferas que existen en el mundo proceden de Europa. Concretamente de esta zona que tengo aquí con un círculo rojo. El resto, las que hay hoy día en América del Norte, América del Sur, Australia, Nueva Zelanda y en Asia, proceden de Europa. Es lo que se denomina hoy día el nuevo mundo vitícola, en el que se cultivan variedades que llegaron allí hace poco y, como digo, proceden de Europa. Vitis vinifera cuenta con miles de variedades diferentes. Tenemos una altísima biodiversidad. Y, en principio, las distinguimos entre uva de mesa, que son para consumo en fresco, que tiene uvas gruesas, carnosas, con poco zumo y pocas pepitas, y uvas para elaborar vino, que son pequeñas, jugosas, con mucho zumo y varias pepitas en su interior. En las distintas zonas de Europa, como decía, donde tiene origen las viníferas, desde hace muchos siglos se cultivaba la vid, se cultivaban aquellas variedades típicas de cada zona. Cada una de estas zonas tenía sus propias variedades de vid que estaban muy bien adaptadas a esos climas y a esas características de suelo. Pero a finales del siglo XIX llegó a Europa, procedente de América, llegaron varias enfermedades, la filosera, que seguro que a todos os suena, pero también otras que a lo mejor os suenan menos, que es el oidio y el mildiu y también el black rot. Esto
provocó un enorme desastre. Desaparecieron muchísimas antiguas variedades que teníamos en cada zona en Europa. Comienzan a ser utilizadas otras variedades foráneas, como aquí en Galicia, por ejemplo, bueno, y a toda Europa se extendió el Cabernet Sauvignon, que os sonará hasta de las películas, el Alicante, que también lo tenemos aquí. En fin, que se produjo un enorme trasiego de variedades de vid entre distintas zonas de Europa. También de América llegaron los híbridos productores directos, que eran cruces de especies americanas en las que luego se injertaron nuestras viníferas. Se produjo una enorme confusión. En algunos casos, aquellas variedades que venían de otros lugares de Europa mantenían sus nombres originales, como el Cabernet Sauvignon, que lo encontramos aquí en Galicia y en muchas otras zonas. En otros adquirían nombres locales diferentes. Por ejemplo, la variedad Agudelo, que la tenemos aquí en Galicia en algunas zonas, en realidad es una variedad muy conocida, el Chenin Blanc, que es una variedad francesa. A la variedad Chasselas, que es una variedad francesa, pues aquí llegó, se le dio el nombre de albillo, que a su vez se confunde con otro albillo que existe, bueno, de forma tradicional en Castilla-León y en otros lugares de España. Algunos viveristas en aquella época y científicos incluso realizaban cruzamientos entre variedades para obtener otras mejores, más resistentes a esas enfermedades y con características más interesantes. Esos viveristas incluso a veces mantenían en secreto sus cruzamientos para que no les copiasen, para que no pudiesen disponer de esas variedades tan especiales que ellos esperaban encontrar. Se realizaron también cruzas, otro tipo de cruzamientos con interespecíficos entre viníferas y otras especies americanas, son los conocidos aquí como híbridos, que os sonará el catalán roxo, catalán blanco, el vino barrantes y algunos otros. En muchos viñedos de Galicia se sustituyeron estas variedades nobles por otras foráneas, como decía, poco adaptadas, disminuyó la calidad del vino y, en general, en toda España se siguieron cultivando en algunas zonas pues, las variedades que tradicionalmente venían cultivándose en cada una de esas zonas, el Airén en la zona de Castilla-La Mancha, por ejemplo, Bobal en la zona de Valencia, Requena, etcétera, o el Alarige en Extremadura. ¿Qué ocurrió en Galicia? Bueno, pues en Galicia, a la vez que se conservaban, se habían perdido muchas variedades, pero se conservaron también dispersos por numerosos y pequeños viñedos, emparrados y ejemplares centenarios de aquellas variedades de vid que estaban prácticamente desaparecidas. Aquí tenéis algunos ejemplos de plantas de vid que existen en Galicia, que calculamos tienen más de 200 o 300 años. En el año 86 iniciamos una recuperación de todas estas variedades, un trabajo de localización y recuperación de variedades de vid del norte de España. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, pues primero revisamos en la bibliografía antigua, en libros antiguos, referencias sobre esas variedades. Después se realizaron entrevistas con los viticultores más ancianos de cada zona. Se realizaron a continuación prospecciones, recorrimos toda Galicia buscando ejemplares centenarios de esas variedades de vid. Se realizaron diferentes estudios sobre sus características in situ, primero, donde estaban ubicadas cada una de esas plantas. Y finalmente acabamos estableciendo una colección de variedades en nuestro centro de la Misión Biológica de Galicia, aquí en Pontevedra, donde se conservan todas esas variedades, que son todas estas, casi 100. Muchas de ellas autóctonas, únicas y exclusivas de Galicia o de Asturias. Otras, como digo, que vinieron después de la filosera de otros lugares. En los años 80 del siglo XX comenzó también un movimiento, un interés por crear nuevas denominaciones de origen, como algunas de las que tenéis aquí, pues Rías Baixas en el año 88, Rueda en el 80, que os sonarán y conoceréis. Y cada una de esas denominaciones de origen está asociada a variedades de vid diferentes. Aquí tenéis algunos ejemplos. Actualmente tenemos en España 69 denominaciones de origen, que aparecen representadas en este mapa, en algunas de las cuales se utiliza variedades de estas minoritarias muy poco conocidas y que hoy día se pueden cultivar gracias al trabajo de recuperación que se hizo.
Estas variedades que aparecen aquí con estos nombres son todas las variedades españolas, genuinamente españolas, que tenemos solo aquí. Algunas han salido al exterior, se cultivan en otros países europeos, pero tienen origen español. Muchas de ellas son únicas. Tenemos una enorme diversidad en variedades. Cada variedad es diferente en el color, en su forma, en el sabor y también en la concentración de compuestos beneficiosos para la salud, de lo que tienen distintas épocas de maduración, según se planta en un lugar u otro, pueden tener distintos comportamientos y también puede variar la concentración de ese tipo de compuestos. En cuanto a la elaboración de vino, vosotros sabéis que se pueden elaborar vinos tintos, rosados o blancos con características muy diferentes en función de la uva, del tipo de terreno en el que se cultiva y del sistema, del método de elaboración. Pero en gastronomía la uva no solo sirve para elaborar vino, también tiene otros usos, como su consumo para consumo en fresco. Todas estas variedades que yo os contaba ahí, todas esas que aparecían en ese cartel, tantos nombres de variedades, que generalmente se utilizan para vino, también se pueden utilizar para consumo en fresco, para consumo como uva pasificada. Incluso las hojas de vid se pueden consumir en gastronomía. De hecho, hay países en los que hay platos muy típicos con hojas de vid. Y yo, en este caso, os puedo contar una anécdota. Una vez en Francia, en un restaurante griego, nos pusieron un plato que tenía una verdura, no sabíamos muy bien qué era, y yo al probarlo, es que reconocí el sabor a la uva moscatel, al moscatel, y era porque estaba elaborado con hojas de la variedad moscatel, que yo siempre había probado la uva, nunca había probado la hoja, pero fui capaz de reconocerlo porque tiene un sabor muy fuerte a moscatel. Bien, también se pueden elaborar mostos muy diferentes en función de la uva, zumos, y tenemos otra cosa interesante en la vid y son sus residuos vitivinícolas, los residuos que nos quedan después de elaborar el vino y de cultivar la vid. Tenemos por un lado los ollejos, las pieles de las uvas, con características muy diferentes entre unas y otras, aceite de semillas de uva, vinagres, por supuesto, aguardientes, licores, etcétera, etcétera. Además, como estamos hablando de salud, de plantas, de uvas, de frutos típicos de cada zona, de Galicia o de muchos otros sitios, de características que tienen esos frutos, pero también tienen algo interesante estas variedades, estas plantas de vid, y es que detrás de ellas hay cultura. La gastronomía está muy relacionada con la cultura y la tradición de los pueblos. Bien, pues nuestras variedades de vid, aparte de tener unas características muy especiales, también detrás de ellas hay cultura y son, en algunos casos, variedades poco conocidas, únicas, tienen relación con tradiciones, con la historia, con la literatura, con muchas cuestiones de gran interés. Las podemos relacionar con los paisajes, con los lugares. Tenemos, por ejemplo, hemos hecho estudios sobre variedades que aparecían representadas en los retablos barrocos desde el siglo XVII. Esto puede ser utilizado también para poner en valor estos productos. Aquí tenemos otro ejemplo de variedades de vid españolas representados en la colección de bodegones del Museo del Prado. Somos de los pocos países que tenemos este patrimonio tan importante. La uva, el mosto y el vino, hay muchísimos estudios científicos que demuestran el efecto beneficioso para la salud de determinados compuestos que, como digo, todas esas variedades que yo os enseñaba son muy diferentes en cuanto a su composición. El vino está considerado como un alimento en la pirámide de dieta mediterránea. Existe lo que seguramente os sonará la paradoja francesa,
que bueno, se sabía que los franceses, según datos, sufrían menos ataques al corazón que otros europeos, a pesar de que consumían muchos quesos, foie, etcétera, etcétera. Y parece ser que, bueno, según estudios realizados por la Organización Mundial de la Salud, se debía al consumo del vino. Es lo que se denomina la paradoja francesa. Actualmente, como digo, hay numerosos científicos de distintos ámbitos que estamos estudiando los efectos, la relación entre los compuestos químicos presentes en la uva o en el vino y la salud humana. Hay también un movimiento, bueno, una organización de Wine in Moderation que promueve el consumo con moderación siempre, del vino como un producto saludable y beneficioso para la salud. Entre los trabajos que se están realizando en relación con la salud y el consumo del vino, hay algunos sobre la presencia por ejemplo, del resveratrol, que es un compuesto que está presente en el fruto de la vid, en los vinos y también en la planta de vid. Y tiene actividad cardioprotectora, parece ser anticancerígena y antiinflamatoria. Todo esto se están realizando, como digo, estudios sobre cada una de esas cosas. Os sonará seguramente el Revidox, que es un producto que tiene ha sido patentado por un grupo de investigación del CSIC y tiene el compuesto con el que tienes el resveratrol. También existen los flavanoles, que son otro tipo de polifenoles que, según los estudios que estamos realizando nosotros, están en mayor concentración en las uvas blancas. La mayoría de los trabajos se aconseja el consumo de vino tinto por una razón, porque la mayoría de los trabajos que se han hecho hasta ahora lo han hecho los franceses sobre vinos tintos y en vinos blancos, en uva blanca, hay muy pocos. Pero algunos de los que estamos llevando nosotros a cabo ahora y otros grupos de investigación, se está viendo que en las uvas blancas están presentes los flavanoles, que son un tipo de polifenoles en el que se incluyen catequinas, epicatequinas y otros compuestos, que las proantocianidinas también, y que son más abundantes en las semillas y en las pieles de uva blanca. Estos compuestos se pueden consumir al consumir la uva fresca, en los ollejos, en los vinos, y también nosotros estamos haciendo ahora algunos ensayos sobre obtención de aceites de semilla de uva, puesto que estos compuestos donde aparecen en mayor concentración en las semillas de uva. Y como digo, aquí tenéis aceites. Estos son aceites, este es de albariño, este es de loureira y de caíño blanco. Son distintos aceites obtenidos a partir de semilla de uva por prensado en frío. También hay científicos que están estudiando la capacidad antimicrobiana del vino frente a bacterias y estudios sobre los polifenoles, cómo funcionan los polifenoles del vino a nivel intestinal. Se estudia el beneficio de la ingesta moderada del vino para por las propiedades antihipertensivas y antioxidantes que tiene. También se está trabajando con levaduras salvajes que tienen capacidad para instalarse en el intestino y compiten con otros patógenos. En fin, se están realizando numerosos estudios en bacterias lácticas también para transformar los compuestos fenólicos. Están trabajando en la obtención de aditivos aromatizantes o para obtener antioxidantes de uso alimentario, todo siempre a partir de la uva y del vino. Y, por último, se están realizando también ensayos para, viendo cómo estos compuestos pueden actuar sobre determinadas bacterias y determinados microorganismos que causan enfermedades. Otra de las líneas de investigación es la obtención de compuestos, estos compuestos de interés, beneficiosos para la salud. Estamos estudiando la obtención de estos compuestos para farmacología y para utilizarlos como compuestos dietéticos beneficiosos para la salud debido a las propiedades que tienen. Bueno, esto es muy brevemente y contado así de una forma muy rápida la relación que tiene la enorme cantidad de variedades
de uva diferentes que tenemos y de los vinos, y de qué manera a través de la gastronomía podríais también utilizarlo. A la vez, los científicos estamos profundizando en todos esos temas para ser capaces de aportar datos que demuestren realmente y verdaderamente ese efecto beneficioso para la salud, que no solo sea, bueno, pues decirlo sin datos detrás. Y bueno, muchas gracias.